Peter Thiel, CEO, dueño máximo de Palantir, está en la Argentina desde hace unas cuantas semanas. Está en Argentina. Se compró una mansión de 12 palos verdes, creo. Bueno, el que puede, chicos. Yo no voy a estar jugando. Yo, si pudiera comprarme una casa, me la compraría también. Sí, sería lo más linda que pudiera comprar. Un monoambiente contrafrente. Bueno, ¿no? Yo compraría también la casa más linda que pudiera comprar. En eso no voy a jugar. Millonario, si quiere comprarle una casa a alguno de nosotros, se agradece también. Bueno, se juntaron ayer finalmente con Milei. Casa Oficina del Presidente compartió este tuit. El presidente Javier Milei, junto al canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada al empresario Peter Thiel. Es lindo, está muy bueno, que no explicita quiénes son los demás. Hay dos que yo no sé, pero hay uno que es el Dorima de Peter Thiel. Y como que justo esta vez no dicen quiénes son los de la mesa, porque imagínate, van a decir, se juntó con este trolo. Vos imaginate, figurate la posibilidad de que digan, se juntó con este trolo y con el marido. Bueno, está Peter Thiel, al lado está el marido, al lado hay dos muñecos más que deben ser de Palantir, no sé quiénes son, no he logrado descular, y Pablo Quirno, y, bueno, la motosierra, eso iba a decir, la motosierra en primerísimo primer. La foto es rarísima, tío. ¿Qué verga es esa foto? ¿Eso lo sacó Santiago Oría? Cuando yo era chica, que existían las cámaras de rollo, mi mamá nos sacaba fotos de los momentos lindos, obviamente, como toda familia, y siempre nos cortaba un poquito la cabeza. Como que quedábamos medio decapité. De un estilo personal. Y me parecen mejores fotos que esto. Me parece mejor encuadre que... Es rarísimo. Es rarísimo. ¿Qué hicieron eso para que salga la motosierra? Porque por lo menos podés hacer la foto, como claro, en la instancia en la que no son sillas. Buah. Se juntaron. Leo Mauricio Caminos del diario AR. Hasta el momento no hay confirmación oficial de un acuerdo entre el Estado argentino y la empresa. Sin embargo, especialistas advierten que el marco que se está construyendo desde el Estado resulta compatible para el desembarco de la firma del magnate Thiel. ¿Sí? Pareciera, también dijo Milei, que de unas notas vamos a escuchar también, que Peter Thiel viene a chequear qué tal funciona el modelo liberal libertario, que es de los pocos que se está ejecutando en estos términos en el mundo. Entonces como que eso abre camino a un posible acuerdo. Esto reportaba Nico Lantos en el Destape, que estuvo recabando información. Lo vemos, el 1 Por a el 2. que está negociando y con el que quiere quedarse es el de los pasaportes. Lo habló con Quirno el otro día en Cancillería. Está interesado en negocios de minería. Está interesado en negocios de data centers, en instalar data centers. Yo les cuento lo que pude ir reconstruyendo, distintas charlas que tuvo en las más de 2 semanas que lleva en el país. Recuerden que acá también les contamos que está desde por lo menos la madrugada del 6 de abril en tierra argentina. Estuvo averiguando por propiedades en la Patagonia, estuvo de hecho en la Patagonia, viajó por el interior del país. Él ya tiene un búnker en Nueva Zelanda, un búnker de estos que preparan estos supermillonarios para el fin del mundo. Otra historia que les conté en su momento. A lo mejor quiere otro. A lo mejor quiere otro acá en la Patagonia, que le queda un poco más a mano que en Nueva Zelanda, ¿no? Porque estos son búnkers por si estalla la Tercera Guerra Mundial. A lo mejor no llegás a Nueva Zelanda, ¿no? Sí se pudre todo. Bien. Bastante info, sobre todo el afán de los pasaportes es tremendo. Pensemos que Palantir es la empresa que gestiona precisamente, no sé si decir la logística, pero la determinación sobre a quién debe deportar el ICE en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, imagínense en Argentina manejando los pasaportes de todos nosotros y la información fundamental que hay de cada uno de nosotros en el RENAPER. Vamos a profundizar en un rato en algunas de esas cosas. Bueno, Milei habló, salió ayer en Neura. ¿Se acuerdan de Neura, chicos? ¿Se acuerdan del canal Neura? No vimos nunca más nada. Después de que Tronco fue legislador, Fantino dejó de entrevistar a Milei. No nos enteramos de nada más. Volvió a aparecer Neura. Milei dio una nota por teléfono a 2 conductoras del canal y dijo esto sobre la reunión con Peter Thiel. Peter Thiel tiene intereses en el sector agronegocios. Ah, no sabía. Bueno. También. Claro. Entonces, sí preguntó por la industria agropecuaria de la Argentina. No, digamos, es que es mucho más inteligente la pregunta, porque él me preguntó qué estábamos haciendo
para crear las bases para que el liberalismo se sostenga más allá de si esté yo o no en la presidencia, que eso es lo interesante. Claro. Desde Rosada nos comentaron algunas de las líneas que pudo usted conversar, ahora las está profundizando. En uno decía las bases, nosotros nos preguntábamos si era por bases que tenían que ver con estratégicas o, en este caso, con firma, las bases del liberalismo. Exacto, básicamente el interés, digamos, obviamente que se imaginarán que yo no puedo replicar los elogios que tuvo, digamos, hacia lo que estábamos haciendo, ¿sí? Digo, pero es, digamos, un anarcocapitalista que encuentra un anarcocapitalista que está llevando las cosas a la realidad y que, digamos, está funcionando. Más allá, digo, después de las cuestiones que pueden, de las oscilaciones y de algunas cosas que pueden impactar negativamente en el corto plazo. Pero, digo, afuera, digo, miran los grandes números son demoledores. La verdad que sí, él después dice que son demoledores de buenísimos, son demoledores de que te demuelen un país los grandes números. En este debate, es una pregunta, ¿no? También para hacerse, en este debate, que es el planteo de Peter Thiel, la democracia es un freno, la democracia, los gobiernos, las regulaciones, los estados, son un freno al avance de la tecnología. Debería haber una gran causa de la inteligencia artificial y de las tecnológicas que básicamente definan por algoritmos cómo debe ser el mundo, cómo deben ser los estados, los países, las naciones, las poblaciones, ¿sí? Ese es un poco el planteo. En ese planteo, en esa pregunta por cómo va a ser la organización social, la organización civilizatoria en los próximos años, décadas, siglos, no lo sé, me pregunto a mí misma, ¿qué es más peligroso? Si que haya un anarcocapitalista a cargo de un Estado, en un gobierno, o que haya un anarcocapitalista a cargo de la quizás mayor empresa tecnológica de inteligencia artificial y de relevamiento de datos del mundo, ¿no? Porque si precisamente de golpe empieza empresas a tener PBI más grandes que estados, empresas a tener más poder que estados, empresas a decir que los estados ya no sirven, de golpe las empresas son aún más grandes que los estados, ¿qué es más peligroso? ¿Un anarcocapitalista a cargo de un estado de gestionarlo o un anarcocapitalista a cargo de una empresa más grande que un estado? Porque decís, bueno, este gobierno en algún momento se va. Uno quisiera creer. No da idea de que tengan ganas, pero uno quisiera creer que en algún momento va a haber una alternancia de algún orden democrática. Lo que uno querría. Javier Pallero, especialista en tecnología y políticas públicas, compartió un hilo. Vamos a ver dos hilos con informaciones que fui cruzando. Javier Pallero, como les digo, especialista en tecnología y políticas públicas, dice, en términos sencillos, Palantir toma datos dispersos que nadie entiende y los organiza en un mapa vivo donde se detectan conexiones ocultas, se simulan escenarios, esto es muy importante, y se ejecutan decisiones. Eso es lo que hace potente para inteligencia, logística y operaciones militares. Genera un sistema predictivo, ¿se entiende? En base a esos escenarios. Es muy, muy importante y muy revolucionario. A ver el siguiente tuit. Palantir afirma que diseña con privacidad desde el origen y que rechaza clientes que violan derechos. Por ejemplo, no trabajan con China ni Rusia. Qué paradoja, siendo que es una empresa que se pronuncia en contra de la democracia. Deberían gustarle más esos estados. Pero sus contratos reales cuentan otra historia. El caso más documentado, esto es lo que les mencionaba recién, es su trabajo con ICE, Inmigración en Estados Unidos. Usa Immigration OS, Sistema Operativo de Inmigración, y herramientas como Elite para cruzar datos de Medicaid, salud, finanzas y movimientos y generar listas de deportación prioritaria. Amnistía Internacional documentó en agosto del 25 que esto automatiza vigilancia masiva y aumenta riesgos de violaciones al debido proceso judicial en un Estado de Derecho, ¿no? Organizaciones como ACLU y la relatora especial de la ONU señalan que estas capacidades facilitan vigilancia predictiva y rastreo constante de migrantes, refugiados y activistas. El poder de fusión de datos borra límites entre información pública y privada y se usa en contextos donde el control estatal ya es controvertido. Subí si podés al anterior de nuevo, McLovin, que habla de las áreas donde hay más material para este tipo de tecnologías. Medicaid, salud, o sea, el acceso a medicinas, finanzas y movimientos
digamos, financieros precisamente, ¿no? Desde dónde transferís dinero, para qué causas, para qué motivos, y listas de deportación prioritaria. Si sumamos, por ejemplo, la cuestión pasaportes, como reportaba Nicolantos, que es uno de los objetivos de Palantir, bueno, es realmente todas las áreas de mayor confluencia de datos personales de las personas, de los ciudadanos, manejadas por una corpo que después las va a usar según intereses muy puntuales, que no son los de la ciudadanía a la que vigila, ¿se entiende? Tengo también otro hilo del CELS, donde reúne, esto es muy interesante también, reúne las medidas de inteligencia que viene tomando el gobierno de Javier Milei desde que asumió. Está bueno ver un pantallazo. Ya me gusta siempre recordar un momento cuando, ¿se acuerdan? Fue emblemático. En su momento en PDB lo cubrimos con toda, porque a la vez tuvo sus cosas divertidas. Cuando Macri organizó el G20 acá en Buenos Aires, que fue una movida, y él estaba feliz con todo el ceremonial y el protocolo, lloró. No sé si se acuerdan, el Teatro Colón lloró. Bueno, fue una movida impresionante. Con, bueno, obviamente la visita de grandes líderes. ¿Se acuerdan que Trump lo había dejado medio clavado con el saludo? Bueno, fue impresionante. Éramos tan felices y no lo sabíamos. Ay, no me preparé para hablar de Macri y Pablo Roca. Bueno, después lo mencionamos, pues también está haciendo noticia Mauricio. En aquel momento, obviamente se acreditaron una cantidad de periodistas para cubrir el G20 y se generó como una base de datos sobre todos esos periodistas. Que era espionaje, pero en base a datos públicos. Pero generaron un registro, aún si es en base a datos. Entonces era, no sé, tal persona, activista feminista no sé qué, labura en tal medio de tal lugar, su pronunciamiento en redes tal cosa, no sé qué. Tal persona, trabaja en tal radio, no sé qué, tal alineación, rol, no sé cuánto. Bueno, y aparecía todo el mundo en ese fichaje. Y fue medio un escándalo, porque la que es esta suerte de espionaje, aún con datos públicos que estás haciendo. Bueno, esto que decía recién el hilo de Pallero, era, ya empieza a borrarse incluso el límite entre los datos públicos y los datos privados. Porque mal que mal, lo que vos entregás en las redes sociales, en tu discurso público o lo que fuera, bueno, lo estás con tu consentimiento entregando. Y aún así se generaba para fichajes. Ahora lo interpones con información privada y con información sensible, porque los estados, hay legislaciones sobre la información sensible. Fíjense qué inconvenientes los estados para una plataforma como esta. La información sensible son datos sobre las personas que, si bien el estado accede a ellos, no es información que se puede hacer pública al mundo. Tiene que ver precisamente con información de salud, de identidad, información bancaria. Vieron que para levantarle, por ejemplo, el secreto bancario de Adorni tienen que pedirle un juez. No es que todos accedemos a la información bancaria, financiera y del patrimonio de todas las personas. Bueno, Palantir o empresas de este tipo accederían a información que es sensible y se intercruzaría y todo sería lo mismo con información pública, con todo tipo de información. Bueno, es una distopía desoladora en manos de gente desoladora. Leemos, como les decía, este tuit del CELS que raconta, teniendo ese antecedente, como les decía, del G20, raconta las últimas medidas en este orden. Con el DNU 941 del año pasado, que reforma la CIDE, la Secretaría de Inteligencia, como sabemos, a cargo de gente de Santiago Caputo, el gobierno dispuso que todas las agencias del Estado produzcan información para los servicios de inteligencia. La Comisión Bicameral del Congreso, que debería controlar y rechazar estos abusos, no se pronunció. Como les digo, las distintas agencias del Estado, tienen información sobre los ciudadanos que la tienen que tener para gestionar esa ciudadanía, precisamente. Pero eso no incluye que subas todo, o bajes, pues más bien un sótano, que bajes toda esa información para tareas de inteligencia. ¿Se entiende? Por eso es información sensible. Bueno, el decreto ese habilitó que toda esa información sensible de cada ministerio se acopie en la CIDE. Siguiente, el Ministerio de Seguridad creó en 2024, o sea, a cargo de Bullrich, una unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad que habilita el ciberpatrullaje, que es un poco esto que les contaba en el caso del G20 que se había hecho, y la realización de perfilamientos de personas u organizaciones sin controles. No informaron qué funciones cumplen y qué herramientas utiliza. Es lo mismo que en aquel momento del G20, ciberpatrullaje, ver qué hace la gente en las redes, generar fichajes sin explicitar ni siquiera para qué es. A cargo de, nuevamente, Patricia Bullrich. Este año se firmó un acuerdo sobre comercio e inversiones con Estados Unidos que facilita el traspaso de los datos personales de los argentinos hacia ese país y sus servicios de inteligencia. Esto tampoco pasó aún por el Congreso. Recordemos, aquel famoso acuerdo con Estados Unidos que Milei se recontrajactó, que Toto Caputo se recontrajactó. Después, con distintas medidas de Trump, como que ese acuerdo dejó de darnos beneficios de ningún orden y que establecía a Estados Unidos como país fiable. Entonces,
toda la información que vaya o venga entre Estados Unidos y Argentina no tiene que ser pasar por los mecanismos de filtro que debería pasar en interacciones entre otros países. Por último, en la Argentina no existen capacidades políticas ni institucionales de controlar a empresas de este tipo ni de ponerles condiciones para que cumplan con las protecciones constitucionales básicas. Y al gobierno tampoco parece interesarle, el riesgo es real y concreto. O sea, no tenemos ni siquiera cómo controlarlas en caso de que entren. Siempre está bueno recordar el artículo 19, creo que es de la Constitución. Las acciones privadas de los hombres solo quedan encomendadas a Dios. Eso por un lado. Está muy bueno siempre recordarlo. Hace mucho que no nombramos ese artículo. Y por el otro lado, todos tenemos derecho a adherir a las causas que se nos canten. Idealmente causas no fascistas, bueno, eso ya lo hablamos el otro día. Todos tenemos derecho a adherir a las causas que se nos canten sin que eso implique represalias, porque vivimos en una democracia. Entonces en la democracia existen los partidos políticos, existen las organizaciones, las ONG, las organizaciones sin fines de lucro, existen las militancias, existen los activismos, existen las fundaciones, existen las distintas formas en las que la ciudadanía puede organizarse para bregar por un fin que le parezca noble, deseable o lo que fuera. Y si hay una suerte de contradicción entre los intereses de una y de otra, tienen que dirimirse en las reglas de la democracia y de la libertad, que no es para nada lo que propone el anarcocapitalismo ni el modelo neoliberal libertario. Se suma a todo esto, fíjense cómo todo se termina juntando con todo, que desde esta semana Manuel Adorni, como jefe de gabinete, pasó a tener injerencia sobre el Sistema de Identificación Nacional, Tributario y Social, que es la red de datos más grande del Estado. Es lo que pagamos como contribuyentes, ¿sí? Que coordina el intercambio de información entre más de un centenar de organismos nacionales, provinciales y municipales, cruzando datos patrimoniales, tributarios y sociales de todas las personas físicas y jurídicas del país. Y eso queda habilitado ahora para el jefe de gabinete. Bueno, Lilita Carrió también advierte sobre el riesgo de Palantir en la Argentina. Tenemos un tuit, el 1F McLovin. Me salté una parte porque ya lo había dicho. Lo de Peter Thiel es terrible y que se instale en la Argentina es aún peor. Hay que buscar qué es Palantir. Bueno, acá les estamos contando. Va en contra de la República, la democracia y las libertades. Es Pentágono puro, es el eje del mal. Ahora de nuevo hay un eje del mal, amigos, pero parece ser Estados Unidos, Israel y Argentina. Pareciera. No sé qué otra alineación hay así tan explícita. Estoy muy alérgica. Si quieren profundizar con tema Palantir, visita de Peter Thiel, antecedentes en Argentina y el manifiesto que publicó en Palantir a principios de esta semana, Viole Weber lo analizó en detalle en Mate Mundi, en su newsletter, que es gratis, que llega todos los miércoles desde que nació Mate, y en el de esta semana se ocupa del tema. Así que si lo quieren leer, obviamente está libre, lo pueden leer en internet, tienen todos los links en la descripción de este video, en nuestro Linktree, en la bio de Instagram y en nuestra web, si quieren leer Matemundi, pero además si pueden aprovechen, se suscriben, les llega el newsletter a sus mails gratis todos los miércoles. Esta semana es el newsletter obviamente de geopolítica de Viole, esta semana se ocupó de Peter Thiel. Y recuerden que si les gusta ese newsletter, les gusta este canal, les gusta lo que fuera, nuestra cosmovisión, la forma en la que le informamos, los gritos de Ivana o lo que fuera, pueden suscribirse con un aporte mensual en somosmate.org.